Días y bienvenidos hoy al primer programa sin la Alerta Maya. Supongo que todos los que nos acompañan ya sabrán, están enterados obviamente que la Alerta Maya falleció la semana pasada, no sin antes dejarnos un guión para el programa de hoy e instrucciones de muchas cosas que tenemos que hacer. Por cierto, bueno, en el programa de hoy vamos a tener varias secciones. Primero, vamos a hacer esta pequeña introducción, después vamos a hablar de efemérides, porque como siempre pues, las efemérides nos refieren a lo que está pasando en todo el mundo hoy en día. Luego vamos a hablar al cumplimiento de una profecía que nosotros dijimos hace años y que recalcamos en las últimas semanas. Y finalmente vamos a tener recuerdos y comentarios sobre el fallecimiento, la vida del fallecimiento de la Alerta Maya. Si alguno de ustedes está interesado en leer literalmente los cientos de comentarios que hemos recibido, pueden ir directamente a la página diariojudío.com/Maya, pero Maya con I latina, M-A-I-A, diariojudío.com/Maya, donde en la primera línea luego van a poder o leer los comentarios que se han publicado o agregar los comentarios que ustedes quieran agregar. Para eso está esa página ahí, para hacer la memoria oficial. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar mencionando la canción que ustedes oyen al principio de este programa, The Golden Epave. Es una canción en yiddish que habla precisamente del pavo real dorado. El pavo real dorado es el pavo real de la memoria, de la historia. Por eso la usamos, porque pasa de generación en generación. Y esta semana acaba de pasar de la generación de la Alerta Maya a nuestra generación y de nuestra generación a la generación de todos ustedes. Y Golden Epave sigue volando a través de las generaciones, tratando de llevar consigo la memoria, el contenido, la historia de lo que es el judaísmo. Y en un ratito después de las efemérides van a ver a qué grado eso se hace realidad esta semana, desgraciada y afortunadamente. En fin, vamos a empezar con las efemérides, porque fíjense ustedes que cómo nos vamos a ir acercando. En 1784, en esta semana, nació Moses Montefiore. Moses Montefiore era un judío italiano que viajó a Londres. En Londres creció brutalmente y se convirtió en el presidente del Parlamento inglés. Y desde esa posición, él empezó a provocar, a promover el desarrollo económico el desarrollo económico de lo que después se convertiría en el Estado de Israel. Muy importante la fecha, 1700. Bueno, él nació en 1784 y todas estas, ¿se acuerdan que nosotros siempre vamos una semana antes en las efemérides para que el que quiera hacer algo con respecto a las efemérides tenga el tiempo para que no digamos ya pasó, sino ahí viene? Entonces, empezamos con 1784 con Moses Montefiore, y así se escribe Montefiore, se pronuncia Montefiore, y su biografía es la biografía de lo que hoy se llama protosionismo. Él creó el movimiento sionista inicial en la Gran Bretaña, que terminaría en la Declaración Balfour, que terminaría creando un choque tremendo entre el Parlamento inglés y la realidad, la realeza y los negocios imperialistas ingleses, que por un lado pues adoraban el petróleo de los árabes, que no, ¿verdad? Y por el otro lado de pronto se vieron obligados legalmente a demarcar lo que sería el Estado de Israel en las tierras que ellos habían quitado al Imperio Otomano, y donde antes no había países, era el Imperio Otomano, y donde ellos inventaron Irak, Jordania, Israel y para los franceses, Siria y Líbano. Cabe notar que en ese primer mapa que después boicotearon los propios ingleses, pues el Estado de Israel es todo lo que tienen hoy, los territorios que tienen hoy ocupados están incluidos en ese mapa. Pero bueno,
Eso fue en 1784. En 1941 fue el levantamiento de los judíos contra los nazis en Tatarsk, las tierras tártaras, donde los nazis estaban tratando de crear, junto con grupos musulmanes, un movimiento antisemita, porque ellos eran básicamente su goma de todos los movimientos nazis, era el antisemitismo, pero lo que querían era que los musulmanes se levantaran contra el imperio otomano también, y luego contra lo que quedaba, y sobre todo contra el imperio inglés, para quitarles las tierras del petróleo y poder tener petróleo. Entonces ahí fue a donde se llevaron al mufti de Jerusalén, pero en 1941 los judíos de Tatarsk hicieron un levantamiento triunfante contra los nazis en esas tierras. Bueno, en 1949 nadie se dio cuenta realmente, pero nació Benjamín Netanyahu, quien hoy en día, pues muchos años después, iba a ser famoso y conocido pues prácticamente en todo el mundo. 1949, 21 de octubre, o sea, mañana es el cumpleaños de Benjamín Netanyahu. Qué manera de celebrarlo. Y para quienes tienen muchas dudas de muchas cosas, fíjense que en 1978 recibieron el Premio Nobel de la Paz Begin y Sadat por haber firmado la paz que le costaría la vida a Sadat, como la siguiente paz le costó la vida a Gandhi. O sea, el principio de la paz en el cercano oriente siempre termina costándole la vida a quien, por los intereses de aquellos que no quieren que haya paz. Pero por lo que lo estamos subrayando esto es porque siempre hay un interés por el que sí haya paz. Hay gente a la que sí le interesa que haya paz. No todos quieren ser terroristas y antiterroristas. Es más, en 1994, en esta misma semana, se firmó el Tratado de Paz de Israel con Jordania. Y noten que los dos programas, tanto el de Jordania como el de Egipto, están vigentes y no han sido violados por ninguno de los dos países. En fin, esta es la primera parte, es la parte de las efemérides que estamos recordando, porque vamos a pasar a la segunda parte. Ustedes recuerdan que nosotros hemos mencionado constantemente la importancia, cómo el idioma determina dramáticamente la mentalidad de la gente, cómo pensamos, cómo actuamos y qué decimos. Bueno, también dijimos que el pogrom de Sderot fue un parteaguas en la historia israelí, porque volvió a los israelíes judíos, los reintegró con el resto del judaísmo. Ya no son un grupo aparte, ya no son un grupo mejor, ya no somos los borregos, ya entendieron lo que desgraciadamente no había querido Ben-Gurión que entendieran, que es la realidad de la historia, y por consiguiente están pagando las consecuencias, pero de pronto entendieron lo que es un pogrom. ¿Qué grado lo entendieron? Vamos a ver este pequeño video que nos llegó del frente norte de Israel, donde el comandante de un grupo de tanques avanza con su comando y vean lo único que se le ocurre decir o cantar por el micrófono. ¿Lo tenemos? Sí, permíteme. Bueno, no se está oyendo muy bien, pero lo que sí pudieron oír, ahí va. ¿No? Bueno, los tanquistas están cantando la canción de Zogny Kenmol, que es el himno de los partisanos en Europa, en Yiddish, y la están cantando en tanques en Israel, donde el idioma Yiddish no es precisamente ni bienvenido ni muchas otras cosas, pero que de pronto descubrieron que es esa misma lucha, exactamente la misma de sobrevivencia que llevábamos en Europa, la que ahora se lleva en Israel. Y la cantan en sus tanques. Ayer en la noche yo le pregunté a alguien, le dije, ¿te imaginas qué canción podrían estar cantando? Mejor? Ni siquiera te voy a decir, porque sería casi imposible de creer. Pues no, ya no es imposible de creer. El nexo entre, el nexo entre la diáspora, el mundo judío, porque no es la diáspora, es el mundo judío, e Israel,
se ha fortalecido desafortunadamente por las malas, y la historia del judaísmo va a retomar su posición fundamental, espero, dentro de la historia del Estado de Israel, porque acaban de volverse, como lo dije antes, judíos, con el Zognit Keimol. Bueno, esa es la introducción del programa de hoy, donde la historia nos alcanza. Vamos a la historia real. La historia, porque la historia pues es la que enseñan los maestros de historia. ¿Y quién era la maestra de Geschichte? O sea, de historia judía, la Lererte Maya. Y ella sigue enseñándonos cosas. Ella sigue enseñándonos cosas. Entonces, les voy a contar algunas de las cosas que aprendimos durante la Shive. Estamos en la Shive. Para los que no saben lo que es la Shive, supongo que casi todos lo sabrán, pero para los que no saben, después del fallecimiento de una persona en el judaísmo, y a menos que sea antes de una de las fiestas mayores, se sienta la familia durante 7 días a recibir el pésame de quienes quieran pasar a saludar, y pues de alguna manera casi diría yo, a distraerse con la presencia de estas visitantes para que no nos caiga el 20 de qué fue lo que pasó, y ya para cuando nos caiga una semana después, pues ya es un poco más lejano, y entonces el golpe es un poquito menos fuerte. En fin, el caso es que estamos sentados en la Shive. Este corte de camisa es precisamente porque hay que cortar una camisa que hay que usar durante toda la Shive. Finalmente, no es que no me quiera yo cambiar, es que no me puedo cambiar de ropa. Pero al final de la Shiva, esta camisa se va a ir en una bolsa y yo me voy a salir afuera, y yo tengo la obligación, bueno, todos tenemos la obligación de oír cantar a los pájaros, de ver el pasto, de ver el sol y de darnos cuenta que la vida prosigue. Así es como termina la Shiva, pero hay que hacerlo con la terminación de ver que haya pasado lo que haya pasado, la vida prosigue. Y entonces en el camino, durante 7 días, platicamos, saludamos, hablamos, y en estas pláticas han surgido varias cosas. Para quienes me conocen o me recuerdan de hace mucho tiempo, saben que yo siempre he dicho que si tengo que escoger, prefiero ir a una shive que a una boda o a una fiesta. Y yo creí que, bueno, ya saben, yo estoy medio loco y medio fuera de lo normal. Dije, bueno, soy yo. Pues fíjense que no llegó un rabino acá y me dijo, a que ni saben lo que dijo Shlomo Amelech, el rey Salomón, que era un gran sabio, y él dijo que era más importante ir a una shive que a una boda. Dije, ay, pues casi lo que yo dije. Y yo no soy ni Shlomo, pero en fin. Y dijo, sí, porque en una boda, ¿qué hace uno en una boda? Mi actitud siempre ha sido en una boda: ruido, algunos alcoholizados, más ruido, no se puede hablar, no se puede saludar a nadie, bla, 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 jijiji, muchas vivoreadas, y ya se acabó. Y los únicos que recuerdan esa boda después, pues son los que se casaron, bueno, y a lo mejor los que después se van a divorciar. Pero nadie se queda con grandes memorias de una boda. En cambio, una shive exige que uno llegue, se siente, piense, medite, analice y llegue a conclusiones. Son el tipo de cosas que se meditan o se concluyen en una shiva. Les voy a decir algunas. Bueno, además de esta del rey Salomón, contaron aquí unas historias de esas que conforman el Talmud, que está lleno de historias, como cuentos para niños. Eh, ah, Fíjense que estaba en su lecho de muerte Rothschild, el fundador de la banca Rothschild. Y bueno, pues tenía mucho dinero, tenía varios hijos, estaba muerto y dijo, por favor, les voy a pedir un gran favor. Sí, cómo no, papadinos. Bueno, yo quiero que me entierren con mis calcetines puestos. Y uno de los hijos, que era el mayor, el más religioso, dijo, oye, papá, es que no se puede. Te teníamos que enterrar totalmente desnudo, solo con una manta. No se puede. No. Yo quiero que me entierren con mis calcetines. Y por favor, recorran toda Alemania y chequen con todos los rabinos que quieran y encuéntrenme uno, pregúntenle a todos si se puede o no se puede. Y bueno, estos se fueron rápidamente porque está en su lecho de muerte, hicieron lo más rápidamente que pudieron. Le preguntaron a todos los rabinos dijeron, no, es imposible. Y en la muerte del judío es imposible, porque cuando se entierra a un judío, el más pobre de los pobres es enterrado exactamente igual que el más rico de los ricos. No hay
No puede haber ninguna diferencia, ni tanto en la manta que se pone como en la madera que se usa. Todo es exactamente igual para el más rico de los ricos, para el más pobre de los pobres, para todo mundo. Tiene que ser parejo. Y entonces regresaron y dijeron, oye, papá, qué pena es que estás pidiendo que te enterremos con tus calcetines, pero ningún rabino lo va a autorizar. Ya nos dijeron todos que no es posible. Dice, perfecto. Yo quería que ustedes corroboraran que, que cuando uno muere, no se puede llevar uno ni los calcetines. Y lo único que deja uno aquí en la tierra es la memoria de lo que fue. Y eso me pareció muy interesante porque ya sabemos que no nos llevamos nada y polvo eras, polvo. Pero aquí es una historia de un cuento así muy dramáticamente ilustrado de que no nos llevamos nada. No importa cuánto atesoren, no importa. Y entonces entra la siguiente historia. La siguiente historia es de otro rabino que nos contó de acuerdo a la tradición del Talmud, la gente recibe, hay 4 tipos de coronas que el humano puede recibir. Uno es la corona del estudio, que esa se gana. Uno estudia, para un religioso es estudiar la Torah, para uno religioso es estudia, pero el estudiar para hacerse mejor, uno gana una corona de conocimientos, la cual, sin embargo, en cuanto muere, se pierde. Yo, cuando murió mi papá, lo primero que pensé, dije, bueno, sabía tanto, se acordaba de tantas cosas, conocía tantas cosas, y todo se esfumó. No queda nada de todo lo que él sabía, por lo menos nada que pueda yo accesar. Qué lástima aprender tanto para que se pierda todo. Esa es la primera corona. La siguiente corona es la que se hereda. Los Kohanim heredamos la corona. Los reyes en Israel, en teoría, ya no hay reyes, pero los que hay reyes heredan la corona. Bueno, en algunos gobiernos populistas supongo que la gente hereda la corona de su papá, como en Corea, Cuba, creo que sé. Pero esa se hereda y obviamente solo dura tantito porque tarde que temprano se va a acabar. Y obviamente tampoco se llevan esa corona, ni se llevan los calcetines, ni se llevan el dinero que se hayan robado, ni se llevan nada de eso. Pero la siguiente corona, dice él, es la corona del buen nombre, la que uno se gana día a día en función a sus acciones, en función a lo que hace, a lo que dice, a su trato con la gente. Y esa corona es la única que sí se queda acá. Entonces, él lo decía en la mención, decir, la Lererque dejó una corona, la corona de los logros, de lo que sí se hizo. Ella lo que tiene, lo trabajó, lo ganó. O sea, la cantidad de comentarios, amistades, gente que se presenta y todo eso es casi iba a decir aterrador, pero no, al contrario, es muy impresionante y muy interesante ver todo la corona que se ganó. Pero como ven, estamos hablando de cosas que precisamente esa es la idea de una Shive, es que gente aprenda. Y estas son tres historias que de alguna manera quizás yo intuía, pero cuando fue, por ejemplo, la de Rothschild, y dije, bueno, les está mandando por toda Alemania que conozcan a todos los rabinos, etcétera, y yo pensé, bueno, ahorita lo que les va a decir es, asegúrense que cuando yo no esté aquí, todas esas comunidades tengan la ayuda financiera necesaria para salir adelante. Y entonces me salieron así, me reviraron y me dijeron, no, la historia no es lo que vas a hacer con lo que te estoy dejando. La historia es que no me puedo llevar nada. Y eso a lo mejor nos pone en otra perspectiva. Si no me puedo llevar nada, ¿vale la pena matar gente para montar algo? ¿Vale la pena toda la corrupción y todo lo demás para eso? Y son temas también que, como vimos en las efemérides, se repiten en la historia porque finalmente, ¿cuántos gobernantes no hay cuyo principio de gobierno es contraponer a un grupo contra otro para poder ser electos por uno de los grupos y poderse mantener en el poder casi por siempre?
Para quienes están hablando y tratando de decir, no, es que Netanyahu, que todo lo que ha hecho está mal. No ha hecho nada, nada Netanyahu, por el cual no hayan votado por él. Claro, y con toda, más o menos con cierta diferenciación, primero deben de recordar que yo llevo literalmente decenas de años quejándome de las políticas de Netanyahu y advirtiendo que las políticas expansionistas del gobierno de Netanyahu tenían que tener consecuencias. Me da mucha pena que así sea, pero ahora que aterrizo todo esto aquí en la CIVE, de pronto estoy hablando con gente, porque estamos aprendiendo, y la gente acá de pronto como que les está cayendo el 20. Sí, sí fue un error tener a Netanyahu tanto tiempo. Sí, sí fue un error apoyar las políticas de Netanyahu ciegamente sin cuestionarlas. Desde el profeta Isaías ya decía, ¿quieren ustedes de veras un rey? Están locos, pero bueno, ok, si quieren un rey, pues se los voy a dar, pero por favor acuérdense, todo lo que haga el rey tiene que ser cuestionado porque el rey va a hacer todo en principio para beneficio más de él que de todos los demás. Entonces, cuídense del rey, cuídense del gobierno. Y sentados así, hablando de la ley del Quemaya, pues cuando uno empieza a hablar de la historia, de las consecuencias, de los sucesos y de los sucesos de hoy, que es inevitable porque además son traumáticos lo que ha sucedido esta semana. Y siempre en las efemérides vamos a recordar en la misma semana el pogrom de Sderot y el Yortzeit de la ley del Quemaya. A quienes están mandando mensajes por el Facebook y por el Zoom y por todo, les agradezco mucho, Silvia Rosenkopf, Shulamis, todos los que están mandando mensajes, les agradezco mucho. Todos los vamos a publicar en la memoria, vamos a tener ahí la memoria. Todos lo van a poder visitar, si quieren. Eh, Van a poder leerlo directamente, como ya dije, en diariojudío.com, diagonal Maya, Maya. Y ahí van a tener todo el conglomerado de todo esto. Bueno, otras cosas raras que a lo mejor vale la pena comentar. Me comentaba Aurelia, que es quien cuidaba a mi mamá, comentaba que platicando con ella en una ocasión, no me dijo, ay, ya estoy tan cansada, ya me quiero morir. Y que ella le dijo, bueno, se va a morir cuando Dios quiera. Y que mamá le contestó y dijo, no, 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 yo no creo que sea muy pronto porque Dios sabe que el día que yo me muera voy a llegar con mi lista de quejas que le tengo de todo lo que ha hecho con la humanidad. Y eso no le va a gustar, así es que seguramente le va a mantener por mucho tiempo. Y bueno, pues parece ser que a lo mejor sí quería la lista de quejas, porque unos días después mi mamá soñó, pensó, sintió, mencionó que ya había visto a sus papás, que había visto a su marido, a mi papá, y que nos había visto a todos que habíamos venido a saludarla y que estaba muy contenta y muy tranquila y que ya era tiempo de irse a su casa. Y un par de días después, pues se fue. No sin antes, claro, dejar las anotaciones y dejar las instrucciones. Y sobre todo, se fue con la tranquilidad de que todo está bien, todo a su alrededor quedó bien, murió muy tranquila, eh, un infarto rápido y, y muy tranquila porque casi se despidió de toda la gente que quería, de los que no se quería despedir porque le daba pena, molestia, no los quería la molestar o algo. Nada más no les contestó el teléfono. Y, y ahora sí, como dicen por ahí, pasó a mejor vida y nos dejó el paquete aquí a nosotros. Entonces, ahora desde el próximo programa vamos a tener que tener judaísmo hoy sin la ley Maya, pero con la asesoría, aprendizaje, enseñanza, lecciones y etcétera, que nos dejó la ley Maya. Si alguno de los que está en el chat quiere mencionar algo, este es el momento para abrir sus micrófonos.
No tienen que mencionar nada, pero si alguno quiere decir algo, les abrimos sus micrófonos. Levanten la manita, la voz, lo que sea, y se les van a abrir. La una, las dos, sí estoy viendo que lo están escribiendo, pero si lo que prefieren es escribirlo, está bien, no pasa nada. Como les dije, ahí los vamos a ir publicando. Y pasando a otras cosas, ya hablamos de Die Goldene Pave, el fondo musical para la sección de efemérides. Hablamos de las efemérides, que es el fondo musical para el fondo realmente de contenido, para entender lo que sucede hoy y cómo vamos sembrando semillas. Montefiore sembró las semillas que dieron lugar al Estado de Israel. Los judíos de Tatarsk firmaron las semillas de, 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 de lo que era el levantamiento contra los, vamos a llamarle, los nazimusulmanes, porque ni todos los musulmanes eran nazis, ni todos los nazis eran musulmanes. Y todos fueron dejando su semillita para que ahora nosotros podamos ver qué hacemos con ellos en este mundo. Hablando de eso, de qué dejamos en este mundo, allí en la Shive llegó un rabino que, bueno, porque no conocía a nadie, incluyendo a la Lerner Kemaya, y dijo, ¿saben qué? Pues yo no los conozco, yo no conozco a nadie, pero a lo mejor entre todos los que están acá me pueden dar una palabra, en una palabra, describir a la Lerner Kemaya. Obviamente, cuando dijo una palabra, yo automáticamente ya no participé, porque como podrán ver, yo no soy muy bueno con una palabra. Pero uno dijo primero determinada, otro dijo congruente, vivía lo que decía y hacía lo que vivía y decía lo que vivía. Además, ideológicamente, ella tenía una posición ideológica muy clara y mientras que respetaba a todos los demás, no por eso desvaloró o devaluó su propia ideología. Y luego finalmente salió, bueno, es una palabra, Lererke, sí, Lererke. Todavía hubo gente que recordó, otro de los rabinos, que recordó que aprendió Yiddish en un año con ella, lo que no había aprendido en muchos años, por su forma de enseñar, que no sabía eso. Y el otro, el último finalmente, usó la palabra mensch. Son esas palabras que no existen en otros idiomas. Mensch no es persona. Mensch es mensch. Un mensch es una persona, hombre o mujer, mensch. Es porque además el yiddish, para quienes no saben, tiene masculino, femenino e indeterminado desde siempre. No teníamos que inventar nada, ni X, ni nada. Femenino, masculino e indeterminado. Y mensch es un término indeterminado que califica por igual a hombres y mujeres. Y bueno, finalmente la definieron como mensch porque pues cuidó de todos, conocidos y desconocidos, a quienes ayudaba y a quienes no ayudaba. Ella no podía salir de Ciudad de México, obviamente. Ella no podía darse el lujo de salir a la calle sin cargar con muchas monedas, con mucho cambio, porque siempre sentía la necesidad de darle a toda la gente que se le acercara y tenía que tener cambio. Y uno dice, bueno, a ninguno lo sacó de pobre, eso es cierto, pero a lo mejor a varios les dio para una botella de agua, para el taco de ese día, para vivir un poquito mejor, un ratito mejor. Maya empezó los programas de radio en 1970. Creo que fue en 1970. Empezamos casi por accidente el programa en Radio Educación, en Radio Universidad, con Raúl Cosío Villegas. Y de ahí resultó que hubo tanto interés por el programa que lo pasamos a Radio ABC Internacional, donde existió por décadas, literalmente, hasta que pasó a este nuevo formato. Fíjense que en Radio Universidad un día
estando en la casa, bueno, yo había decidido estudiar la preparatoria en un colegio judío, lo cual no era casi lo normal, porque lo normal era irse a la prepa 4. Y yo dije, no, porque lo que me van a enseñar en la prepa 4 lo voy a aprender en la Yiddish, pero lo que me van a enseñar en la Yiddish no me lo van a enseñar en la prepa 4. Y entonces decidí que yo no quería ir a la prepa 4, sino que me quería quedar en la Yiddish, y pues fui a renunciar porque ya había yo pasado los exámenes de admisión y todo. Imagínense, había exámenes de admisión todavía y había que saber algo para poder entrar a una escuela. Pero en fin, el caso es que cuando llegué le avisé a mamá, hasta yo me di cuenta, y quienes me conocen saben que yo no soy muy adepto a darme cuenta de lo que sucede a mi alrededor, hasta me di cuenta que hasta se hinchó así como pavo real, y dijo, prefirió quedarse en la Yiddish Schule, donde ella era maestra, irse a las otras escuelas. Y sí, así fue. Pero estando en la escuela, descubrí que sabíamos muy poco de muchas cosas. Por ejemplo, pues música judía, ¿cuánto podíamos aprender en una hora semanal? Y yo tenía muchos discos y nadie los podía oír, y había muchas historias y muchas cosas. Entonces decidí que quería yo dar, de tal palo tal astilla, ¿verdad?, un curso de Geschichte, de historia judía radiofónico. Y entonces le comenté a un amigo, que también ya falleció, Alfredo Duhovich, y él me dijo, él tocaba la guitarra. Entonces, para mí, tocar la guitarra y manejar el mundo de la música era lo mismo, él tenía que saber todo. Entonces le dije, oye, ¿por qué no hacemos un programa de radio? Sí, sí, vamos a hacer un programa de radio. Y me aceleró y me convenció que había que hacerlo. Y dije, bueno, pues ¿a dónde iremos a buscar una estación de radio? Vamos, no sé, vamos a Radio Universidad. Dijo, ok, vamos. Y fuimos a Radio Universidad, y llegando a Radio Universidad, al llegar, había un señor canoso tratando de abrir la puerta de la oficina de la Dirección General de Radio Universidad. Lo saludé, me saludó, ¿le puedo ayudar? No, no, ahorita abrió. Le dije, oiga, no sé con quién tengo que hablar porque quiero hacer un programa aquí en Radio Universidad. Y yo creo que le cayó en gracia la chutzpe. ¿Quién eres? Que nada, nada. Me dijo, sí, claro que sí, nada más que mira, hoy estoy entrando como director ahorita estoy entrando como director de Radio Universidad. Ven a verme en 3 días. Bueno, pues hacer la historia corta, en 3 días yo ya había hablado con mi mamá y ella ya me había dado lo que debería ser un guión um, lógico de lo que es la historia judía. Y regresé, nos dieron el programa, empezamos con una serie, nos dieron, tienes 13 programas, 13 programas de media hora, escribe los guiones y adelante. Y sí, yo escribí los guiones, y un señor con realmente una buena voz, Radio Latina, siempre la Latina Radio Universidad, siempre tenía muy buenas voces, lo leyó, pero como que se atoraban las palabras raras, lógico. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Parece que gustó el programa, te voy a dar 13 programas más, pero tú vas a poder participar junto con el locutor para que cuando haya palabras así raras, eh, tú puedas, apoyar y se pronuncien bien las palabras. Es perfecto. Pues le comenté a mamá y me dijo, pues estúdialas, no vaya a ser que, porque luego hay palabras en hebreo o de origen arameo, sobre todo palabras de origen arameo que hay que aprender a pronunciar porque no es así nomás otra palabra. Son palabras largas con complicaciones. En fin, el caso es que me enseñó a practicarlas, las practicamos, hicimos el programa, acabó el programa y Raúl nos dijo, ¿por qué no te quedas produciendo programas acá? Y ya nos quedamos produciendo programas en Radio Universidad, pero Radio Universidad no puede no tener comerciales. Entonces, es así medio, necesita uno algo más. Y entonces nos fuimos a conseguir tiempo en Radio ABC, donde ABC Internacional, donde lo pagábamos el tiempo y podíamos conseguir patrocinadores. Y en ese momento es cuando entra la Ley Erquemaya al programa. Uno, porque necesitábamos una voz femenina. Dos, porque necesitábamos una voz que supiera lo que estaba haciendo. Y tres, porque realmente era el momento de oro de su generación. Todos los primeros patrocinadores eh, eran eran personas de su generación que sentían un interés y un amor muy particular hacia todo lo que era judío. Y la hora judía, igual que este programa,
siempre se ha caracterizado por no diferenciar a ningún grupo. Quiere decir, si hablamos una palabra en judaísmo, la vamos a pronunciar bien, y si hablamos una palabra en yiddish, la vamos a pronunciar bien, no la vamos a hebreizar, ni vamos a hacerle fuchis a nada de la historia, ni mucho menos. Y ella siempre estuvo ahí, es más, no solo estuvo ahí, y yo llegaba al programa y llegaba yo sí a tiempo, gracias a que ella me perseguía, me llamaba y ya, apúrate, muy, muy británica, muy británica. Bueno, pues era maestra, sus clases empezaban a las 8 y terminaban a las 8:50, por decir algo, pues había que empezar a las 8, no a las 8:05, no a las 8:10. Y bueno, no me volvió británico, pero se aseguró que llegara yo a los programas a tiempo. Y en 2 o 3 veces que no llegué a tiempo, además de que me regañó al aire por no llegar a tiempo, pues tomó el programa y pudo empezar a hablar de los temas de la semana o de la música que teníamos para el programa. Muy interesante porque hasta la fecha a mucha gente le cuesta mucho trabajo entender qué es la hora judía, porque creen que la hora judía es una hora de rollo religioso, de te vamos a convertir, de tenemos siempre la razón, y no es cierto. La hora judía era un programa totalmente musical y cultural, donde si poníamos, por decir, de Golden Epave, explicábamos el significado de qué significa esa imagen metafórica de The Golden Epave en la tradición judía y de qué manera se pasa todas esas tradiciones de persona en persona, como Rothschild, que se lo pasó a sus hijos porque no le podía pasar los calcetines, pero sí les podía pasar el buen nombre y el respeto a sus antecedentes y a su cultura. Y a partir de ahí, durante años, ella estuvo en el programa. Posteriormente, nosotros decidimos, después del terremoto, yo decidí que me tenía que ir de México porque yo consideré que lo que había pasado en el terremoto era culpa de la corrupción. Que los edificios que se habían caído por culpa de constructores corruptos con inspectores corruptos y que no había solución al problema, y decidí que me tenía que ir de México porque prefería yo estar en un lugar en el que no tuviera que reinar la corrupción. Y me fui. Y durante los siguientes 10 años, ella continuó el programa con, con otra mujer, con Sarah Lisker, y la pasó muy bien en su programa y tenía su programa todas las semanas. Y en el camino hubo de pronto otras personas que trataron de hacer programas de radio, pero ninguno, yo no sé, no voy a decir no pudo competir porque no era competencia. Nosotros incluso cuando alguien trataba de empezar otro programa y hablaba y decía, ¿por qué no le hablamos? Y le decimos que venga con nosotros al programa y hacemos 1 hora más para que sea ella o esa persona el conductor o la conductora del programa y nosotros eh, la cobijamos en este programa. O sea, siempre estaba buscando cómo hacer equipo, cómo ayudar a los demás, aunque la ayuda fuera en hacerlos competencia, porque ella no podía saber si uno de esos programas hubiera terminado mejor, peor que nosotros. Ella además tenía un problema serio. Para ella, primero, la familia era muy importante, pero segundo, la transmisión de conocimientos y de valores, sobre todo, dentro de esa familia era todavía más importante. Entonces, bueno, para todos los que fuimos familiares, hijos, nietos y similares, pues tuvimos que cargar con una buena presión de valores y de presión de conocimientos. Maya vivió como hija única porque los 2 hermanos que tuvo murieron en Francia. Maya vivió con una mamá y un papá, bueno, igual que todos, pero sin tías, ni tíos, ni abuelos, ni abuelas, porque todos murieron en Europa. Maya pues tenía al principio pocas amistades. Digo, llegó a México pues pequeña, pero hablando francés e yiddish, y luego tuvo que aprender también español, y ya bueno, luego ya aprendió inglés, etcétera, y de no tener a nadie, dejó relaciones y amistades en todo el mundo. Hemos recibido mensajes de Australia, Inglaterra, Francia, España, México, Argentina, Canadá,
No sé de cuántos otros lugares, habrá que checar en los detalles, pero finalmente dejó su semilla sembrada pues, en casi todos los continentes. De África no hemos recibido nada. Yo creo que ella no pasó por África, pero cualquiera que se le haya encontrado en Nueva York o en Praga, y yo menciono esos dos lugares porque me tocó escuchar cómo en Praga, de un lado al otro, en el Shul de Praga, ustedes deben saber que el Shul de Praga es, además de que no fue destruido durante la guerra, es espectacular. Y Praga es el centro de lo que hoy le llamamos inteligencia artificial, que es la historia del Golem de Praga, un rabino que crea un muñeco de arcilla para que los proteja contra los pogroms y lo crea en Praga. Y se oye un grito de un lado al otro del sur, leer, que manda, y de pronto aparecen unos exalumnos, y de pronto los exalumnos hacen una pregunta, y de pronto ella da una de sus respuestas. Y en cuanto ella daba una de sus respuestas, ella se volvía la guía del museo. Sí pasó ahí, así pasó en el Museo Judío de Nueva York, así pasó en el Museo del Holocausto. Ella empezaba a explicar, y con la autoridad y el conocimiento que tenía, todos los de alrededor empezaban así a medio abandonar a sus guías hasta que las guías también se integraban y empezaban a seguir la explicación de ella para saber qué es lo que había pasado en ese edificio, en ese lugar, en ese momento a lo largo de la historia judía, en cualquier idioma que haya sido. Porque pues piénsenlo, si pasó en francés, si pasó en inglés, si pasó en yiddish o si pasó en judaísmo o en español, ya conocía sus idiomas. En fin, ella dejó principios, vivió congruentemente con sus principios, vivió congruentemente, que también venían de su papá, de Miseide, porque ese papá, y ella en alguna manera lo han recordado acá, ese papá fue el que en la única ocasión en la que la abofeteó fue cuando mi mamá trató de hacer un comentario despectivo de una persona más pobre que ella. Y recuerden, por favor, ella no ni llegó con dinero ni llegó con nada, llegaron con absolutamente nada de Europa. Los contrataron en lo que hoy se llamaría un sweatshop, o sea, mi bobe trabajaba cosiendo chamarras y mi Zeide diseñando pedazos de las chamarras y ayudando con la contabilidad. Y de poco a poco fueron juntando sus sueldos, nunca recibieron, obviamente no recibieron herencia de nadie, no recibieron cheques de nadie, no recibieron indemnizaciones de nadie, se lo tuvieron que ir armando, pero una vez que ella llegó, siendo chiquita y cuando Miseria empezaba apenas a medio establecerse en México, yo todavía recuerdo bien, ¿no? Esa época ella me contó, en esa época mi bobe sacaba mantequilla a la hora de la comida y decía, hoy compré mantequilla para ti. Y ellos no comían, sino que se la dejaban a ella para que creciera fuerte y sana, pero no había dinero para que todos comieran mantequilla, pero no iban a dejar de darle mantequilla a ella porque no hubiera dinero. Y entonces, de alguna manera, se fueron aprendiendo todas estas ideas, se van traduciendo en acciones y en realidades. Y cuando ella hizo un comentario de, es que esta gente le dio una bofetada a mi ser, dijo, toda la gente es igual, y de alguna manera relacionándonos con los calcetines de los Rothschild, todos nacemos igual y prácticamente pues morimos igual y nos llevamos lo mismo. En el camino a lo mejor hacemos mejores o peores cosas, pero lo único que dejamos en esta tierra es el buen o el mal nombre de lo que hicimos en el camino. Y, y cuando estuvimos hablando de eso acá, pues realmente uno veía la cara de las personas sentadas y había varias como pensando así como, no, pues, a lo mejor entonces, no, a lo mejor tengo que cambiar algunas cosillas que tengo que hacer, porque de mí no van a hablar así cuando me muera o para cuando estén en la Shiva ya se van a estar matando para ver quién se queda con mi chequera y bueno, eso. Pero entonces para quienes no estuvieron en la Shiva, se los cuento hoy aquí, pues para que vayan haciendo sus cálculos y sus medidas, porque a lo mejor vale la pena que lo que aprendimos en la Shiva transmitírselos a ustedes también. Y parte de todo esto también se los transmitimos porque obviamente, pues ahora sí es la primera vez en
30, en 53 años que vamos a tener los programas de judaísmo sin la ley Erquemaya. Y se dice fácil 53 años, ¿eh? Y se dice fácil la primera vez. Pero la realidad es que espero que todos nos acompañen y nos brinden un poco de paciencia para ver cómo vamos armando este programa para beneficio de todos y sobre todo para que sirva de memoria, de estafeta para la memoria de la Erquemaya, que aunque no esté presente físicamente, pues obviamente va a estar presente con todo lo que sembró y con todo lo que nos enseñó. Así que bueno, regresando un poco al mundo de hoy y al mundo de verdad que no podemos evitar allá en la calle, les queremos informar, eso lo pueden ver en Diario Judío. Manténganse informados leyendo Diario Judío. Eso fue otra cosa que aprendí en la Shive. Alguien me dijo, no, es que yo recibo Haaretz, y yo recibo Marif, y yo recibo tantas cosas. ¿Qué puede haber diferente en Diario Judío que no haya en todas las demás publicaciones que leo? Y a los 10 minutos de estar hablando, dijo, creo que me tengo que suscribir a Diario Judío, porque llegó a la conclusión primero de que Diario Judío es la única publicación, también de alguna manera por influencia de la ley Erquemaya, que publica la opinión de los de derecha y de los de la izquierda. Y lo único que no se publica es cuando uno insulta al otro. Aquí no hay animales, aquí no hay, bueno, no voy a usar todos los demás adjetivos, sino hay gente con una idea diferente y todos tienen la libertad de exponer, incluso de discutir sus ideas libremente en nuestros boletines. No sé si saben, pero tenemos más de 300,000 comentarios de todos los que nos escuchan y todos los que participan en nuestros chats y se agarran de las greñas. Y es que usted está re loco, y es que no es cierto. Está bien, pero somos el único medio en el que ambos lados se tienen que respetar y se tienen que escuchar. Esto es incluso diferente a lo que sucede con Facebook y con todo eso, porque en todos estos medios sociales nuevos, si usted dice me gusta la carne, a partir de ahí solo va a recibir anuncios de la carne. Si usted dice soy, lo que sé, soy cubano, solo va a recibir noticias de Cuba y todo se le empiezan a cerrar los algoritmos a que solo lea y refuerce las concepciones o malconcepciones que tiene del mundo. Nosotros no. Al contrario, si usted nos dice me gusta Cuba, bueno, pues te voy a contar otro lado de Cuba. Si me dice es que solo es importante Israel, no, te voy a contar todo lo importante que hay fuera de Israel. Es que no tiene ninguna importancia Israel. No es cierto, te vas a contar todo lo que es importante en Israel. Es el único programa en el que no se confunden los términos israelí, israelita y judío. No hay confusión. Y ahora a lo mejor en el futuro habrá un poco más, ahora que los israelíes, parte de los israelíes, una parte de los israelíes está tendiendo a convertirse en judíos. Y cuando digo eso, lo digo adrede, así se están convirtiendo en esos judíos a los que Ben Gurión odiaba tanto. Porque, pues, gracias a la ley Erquemaya conocemos los ambos lados. Y hemos estado en países diversos en los que existen ambos lados y lo traducimos y lo traemos al programa para que ustedes puedan participar libre y activamente en ambos lados. Vamos a tratar también de traer un poco de música y de recuerdos de la ley Erquemaya. No, recuerdos no, enseñanzas, temas de enseñanzas. En el Panteón dijimos también, no sé si supieron, pero la ley Erquemaya escribió los programas de Yiddish para la Yiddish aquí en México, en el colegio israelita. Y no era el colegio para israelíes chiquitos, era el colegio israelita, porque como hemos dicho muchas veces, la palabra israelita se usa cotidianamente en español para definir a los judíos, porque les daba pena que dijeran judíos, porque la palabra judío tiene una connotación o tenía una connotación negativa. Y entonces, sí, estoy de acuerdo, hasta el perrillo está aquí de acuerdo conmigo. Y entonces, aquí subrayamos que ahora que ellos también van a ser judíos, vamos a poder cumplir mucho más de las lecciones de historia y de literatura
y ya no solo de eventos, porque a diferencia de otras publicaciones que se engolosinan con eventos y con llamadas de atención, a nosotros nos interesa un poco más el contexto en el que se dan esos eventos, la razón por la que se dan esos eventos y cómo superarlos, evitarlos, mejorarlos, enriquecerse o enriquecernos de ellos. En fin, ¿para qué los llenamos de todo lo que ustedes ya saben? Eso fue lo que dejó sembrado la Letter, y eso va a ser lo que continuaremos en este programa. Hoy, como ustedes pueden notar, pues estamos en la Shive y hoy nos vamos a regresar a esa Shive después de este programa, pero no sin antes volver a invitarlos a que si quieren dejar recuerdos, si quieren dejar algún comentario o algo, ya saben, diariojudío.com/Maya con I latina M-A-I-A, Maya, y ahí pueden dejar todos los comentarios que quieran. Y para escuchar la memoria del programa o enviárselas a otro grupo, nada mejor que hacer que esperar a que la subamos y distribuirla. O en Facebook, no en Facebook, en YouTube, bueno, también en Facebook, pero en YouTube, suscríbanse y les va a llegar el aviso de cuando viene el programa y háganle clic ahí a la, a la campanita y pues vamos a saber que están ustedes ahí. Pero lo que estábamos haciendo, y para cerrar el programa, es que nos comprometimos en el Panteón. Aquí vamos a tomar esos materiales que ella hizo para secundaria y preparatoria de Yiddish, o sea, idioma Yiddish, literatura y historia judía, y íbamos a tratar de rescatarlos, los vamos a empezar a buscar en su casa, para rescatarlos, digitalizarlos y ofrecerlos para su utilización en línea, donde de cualquier manera, si van ustedes a Diario Judío y buscan Yiddish, tenemos muchos otros materiales, diccionarios, cosas que hemos hecho, pero ahora también vamos a subir los materiales, los conspectos de mi mamá sobre temas para que usted la pueda seguir en reversa, pero pueda seguir su carrera en esta área. En fin, a todos los que la acompañaron durante los, que dije, 53 años de vida profesional, les agradecemos que la hayan acompañado. A todos los que disfrutaron sus programas, qué bueno. Y a todos los que quieran continuar la próxima semana oyendo este programa, los invitamos a que lo hagan y no dejen de leer Diario Judío y Judaísmo hoy, la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por sus comentarios. No los leímos porque pues, hay muchos, pero todos se van a publicar. Les prometemos que todo se va a publicar para que ustedes puedan verificar que ahí están y puedan leer lo que dice el resto de la gente al respecto de la herencia, de la corona, del buen nombre que dejó como Mensch, la Leer que vaya. Que les sirva de ejemplo y de guía a muchos de ustedes, incluyéndome, a ver qué aprendemos. Gracias y hasta la próxima semana.